Bueno, hola a todos. Bueno, la idea es cómo operar noticias macroeconómicas. La idea es que ustedes entiendan, aprendan, vean cómo operamos las noticias macroeconómicas, entiendan cuáles son las principales noticias que operamos y, por supuesto, vamos a hablar de ejemplos prácticos, que es lo que a mucha gente le interesa conocer con respecto a las noticias. Los temas a tratar son los siguientes: las principales noticias que mueven el mercado, cómo operarlas, las desviaciones estándar que utilizamos, los pares a utilizar, los límites de stop y ganancia, cuándo dejarlas pasar, no caer en la tentación de operar por operar, y ejemplos prácticos con operaciones grabadas que tenemos de sesiones anteriores. Este seminario está dividido en dos partes porque son muchas noticias mensuales y tampoco en 45 minutos podemos dar todo. De hecho, creo que, bueno, estoy seguro que 45 minutos en dos sesiones tampoco va a ser suficiente para todo lo que hay que explicar sobre noticias, pero sí que daremos un avance y después ya iremos con el beneplácito de FX Street, eh, hablando más y más de las noticias hasta que todos podamos entender, e incluso podemos hacer seminarios específicos sobre cada noticia, porque cada noticia tranquilamente se puede hacer un seminario de 45 minutos y no va a sobrar tiempo, no se preocupen. Eh, Aquí les presento más o menos lo que somos. Nosotros somos una empresa de asesoría online, hacemos inversión en Forex y operamos los fundamentos en tiempo real. Lo hacemos en vivo y lo hacemos según una estrategia y un plan de trabajo que tenemos. De todo esto voy a hablar al final. Eh, Vamos con las principales noticias que mueven el mercado. Y esto, como les decía recién, son muchas noticias. Entonces, como son dos seminarios, tenemos uno hoy y otro mañana, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar noviembre, vamos a empezar desde el 1 de noviembre, y lo que vamos a hacer es un recuento de cuáles son las primeras noticias. En esta primera sesión, y por ser las más importantes, la mayor parte de las noticias importantes vienen en la primera semana. No quiere decir que el resto de días no haya noticias importantes, pero sí que la mayor concentración se da generalmente en la primera semana. Y esta primera semana, la de noviembre, justo coincidió que un lunes, que fue primero un lunes. Entonces, hay bastante noticias, porque hay veces que si el primero cae miércoles o jueves, tampoco está la mayor cantidad de noticias, pero en este caso sí. Entonces, a ver, si le aparecen dos, dejen solamente el que dice las principales noticias que mueven el mercado, que es lo que estamos hablando ahora, que es donde tengo el mouse. La otra la pueden cerrar. Es un error mío, perdón. Entonces, vamos a empezar con noviembre. Vamos a ver, ustedes abran cualquier calendario, Jackscript tiene su calendario, así que lo pueden abrir tranquilamente o no, simplemente van escuchando lo que yo les voy comentando. Si nos remitimos a noviembre, la primera noticia que operamos fue el PMI manufacturero de Inglaterra. Esta es una de las principales noticias. Básicamente tampoco les voy a explicar, no voy a perder tanto tiempo en explicarles qué es cada una de las noticias, porque eso lo pueden ver tranquilamente en cualquier página de internet. Solo lo averiguan ustedes en cualquier lado, pero sí es importante que entiendan básicamente en dos líneas qué es este índice y para qué o cuál es la desviación que utilizamos. Porque después aquí es cómo operar las desviaciones estándar para utilizar límites de stop y ganancia. Vamos primero con las noticias que operamos. PMI manufacturero de Inglaterra. Este PMI, digamos que es una encuesta a los gerentes de compras del sector manufacturero de Inglaterra. Es importante porque el sector manufacturero de Inglaterra mide también la inflación, mide el comercio interno de un país y todo esto influye directamente en la divisa. Evidentemente lo que pase con este PMI afectará al pound. Entonces, esta noticia nosotros la operamos, vamos a hacer directamente las dos juntas, ¿no? Vamos
a decir qué noticia es y qué tipo de desviación utilizamos, cuáles son los pares que utilizamos y stop y la ganancia. Esta noticia del PMI manufacturero, esta noticia tan importante que viene de Inglaterra, sale generalmente, o sea, mejor dicho, sale a las 4:30 de la mañana, hora de Nueva York. Sin embargo, y esto es lo importante, esta es una noticia que para Reuters sale 2 minutos antes. Entonces, es importante que ustedes, si van a operar esta noticia o si saben que esta noticia existe, lo que tienen que hacer es entender que el movimiento no se va a producir a las 4:30, sino a las 4:28. O sea, los que operamos noticias, esta noticia la tenemos en nuestros ordenadores a las 4:28. Entonces, este movimiento se va a hacer a las 4:28 y cuando ustedes la vean en los calendarios, a las 4:30 o 4:31, 32, que es más o menos cuando salen los calendarios, 1 o 2 minutos después, entiendan que el movimiento se hizo a las 4:28. Generalmente, para esta noticia, generalmente utilizamos entre 2 y 3 puntos. Si ven, por ejemplo, este mes estaba en 53.4, se esperaba 53. Nosotros sobre ese 53 es que buscamos estos 2 o 3 puntos de desviación estándar. Es importante también que entiendan que la desviación estándar de la que hablamos ahora no es la desviación que utilizamos siempre, porque es imposible eso. Nosotros todos los meses vamos ajustando la desviación a lo que esté pasando en un país, en otro o en el par a utilizar. En el 99% de los casos, en las noticias que vienen de Inglaterra, la operamos en pound dólar. Esta sección que es el para utilizar, generalmente la utilizamos en el pound dólar, o sea, libra esterlina contra dólar. Esta noticia, o las noticias que vienen de Inglaterra, se pueden operar en cualquier par que contenga el pound. Muchos les gusta utilizar el pound yen también para ese tipo de posiciones. Bueno, es también una buena opción. El pound yen es una moneda que mueve bastante. Se paga un poco más de spread, es mucho más volátil, digamos que es un poco más inestable, pero también se puede utilizar el pound yen. Sin lugar a dudas, la noticia va a responder, entre comillas, mejor en pound dólar porque es la que quizás mantenga más la tendencia en lo que salió. El pound dólar es un poco más volátil y puede volverse mucho más rápido, incluso no respetar el pre-release de la noticia, o sea, el momento de la noticia, cuando sale, se produce el impacto, puede ser que el pound yen lo rompa mucho más fácil. Y cuando una noticia, ya lo dijimos en el seminario pasado, rompe el nivel de inicio del movimiento, entonces lo más sensato es salirse. Lo más lógico es ya no estar dentro del mercado porque la noticia se vuelve muy inestable y porque ya los operadores están pensando en que si el retroceso fue lo suficientemente fuerte como para romper la noticia, es muy lógico que se vaya hacia el otro lado. Si estábamos en venta, es muy lógico que se vaya a la compra. Si estábamos en compra, es muy lógico que se vaya a la venta. Límite de stop y ganancia. Generalmente utilizamos más o menos los mismos. Límite de stop, para operar noticia, no solemos utilizar más de 20 pips. De hecho, no utilizamos más de 20 pips, no que no solemos. No utilizamos más de 20 pips de stop en esta noticia. Sí, a veces utilizamos menos, porque como ustedes habrán escuchado en el seminario anterior, y si no se los repito, hay noticias que hacen un movimiento de 15 pips, hay noticias que hacen un movimiento de 100 pips. El problema es cuando hacen un movimiento de 20, 30 o de 15 pips, pero se vuelven enseguida, como comentábamos recién. Por ejemplo, si utilizamos pares más volátiles, o porque la desviación fue demasiado cercana a lo que se preveía, pero aún así es operable, o demasiado grande. A veces las desviaciones demasiado grandes también suelen hacer ese tipo de locura, digamos. Hacer muy poco movimiento y volverse rápido. Provocan un descreimiento en el operador. Entonces, una vez que operamos el PMI manufacturero, la desviación estándar es de entre 2 y 3 puntos. Para utilizar es el pound dólar y el límite de stop le ponemos aproximadamente unos 20 pips y el límite de ganancia estimado es de 40 pips.
Pasa muchas veces que esta noticia puede dar entre 20 y 80. Eso es una estimación breve. Lo que nosotros hacemos es, si en la estimación buscamos unos 30, 40 pips, después del impacto, evaluamos, por ejemplo, si el impacto, estábamos esperando 2, 3 puntos, salió 3 puntos de desviación, se acaba de mover 35 pips, en ese momento sacamos media posición y dejamos ya stop en cero. Porque no llegó a lo mejor a los 40 que pensábamos, pero ya movió 35 pips, ya movió entre 25 y 35 pips, es suficiente como para, si no hizo más en el impacto, o lo que se llama spike, movimiento inicial, retirar una parte de la ganancia para que esa posición ya no se nos vuelva a cero y menos aún negativo, y poner el resto de la posición con stop en cero, para que ya no tengamos problemas con pérdida en una posición que ya está en ganancia. Aparte, como el porcentaje de acierto en noticias es bastante alto, nosotros utilizamos una gran cantidad de lotes a la hora de operar una noticia. Entonces, no podemos permitir de ninguna manera que una noticia se nos vaya en negativo una vez que ya estamos en positivo. Yo voy a intentar contestar, si puedo, algunas preguntas a medida que vaya hablando, pero lo más lógico sería que las conteste todas al final. Entonces, por ahí si me salto alguna, me la hacen de nuevo al final, porque las responderé en todo caso al final. No es que no quiera responder alguna, pero si se me pasan, al final las responderé de nuevo. Es posible decir que más importante, es posible decir que entre más importante la noticia, la volatilidad... No, 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 no. No siempre es así. Entre la noticia más importante, la volatilidad no es menor. Ahora lo que estamos viendo, y esto es lo gracioso, es que en estos momentos en donde la noticia de los empleos, por ejemplo, está siendo muy importante en el mundo económico, en el mundo social prácticamente y en el mundo de Forex particularmente, sin embargo, la noticia por excelencia de todos los meses, que son las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, no están teniendo la volatilidad que que tenía otrora, podríamos decir. Hemos visto esta noticia tirar 200 pips, sin exagerar, 200 pips a lo mejor tirado. Y ahora estamos viendo que con desviaciones, con buenas desviaciones, a lo mejor está tirando 40, 50 pips. Está también tirando, hace unos 2 o 3 meses tiró también 80 pips, 100 pips. No es que no los esté tirando mal, pero quizás ya no está tirando tanto. Pero eso no quiere decir que porque sean las más importantes, la volatilidad sea menor. No, no necesariamente. Entonces, esa es la primera de las noticias. Vamos a ver si tengo... Bueno, entonces, ¿les parece? Hacemos eso, ¿no? Hacemos al final todas las preguntas. Vamos a la segunda del mes de noviembre. La segunda en el mes de noviembre que operamos fue el ISM manufacturero de Estados Unidos. Esta noticia es también una noticia importante porque mide la actividad manufacturera que se ha producido en el mes anterior en los Estados Unidos en los suministros de fabricación. Entonces, está el manufacturero y el no manufacturero. De ese vamos a hablar más adelante. En este ISM, esta es una de las noticias, y volviendo un poco, si me permiten, al PMI manufacturero de Inglaterra, esta es una de las noticias, el ISM, que es importante solo en Estados Unidos. Por ahí el PMI manufacturero puede ser que sea también importante en los Estados Unidos, pero lo que tenemos que entender, y por eso, pese a que algunas noticias están marcadas en rojo con muchas estrellas en sus calendarios, no quiere decir que sea operable. Hay muchas noticias que son que están consideradas como muy importantes y sin embargo no son operables. Y hay noticias que están marcadas quizás con una intensidad de impacto media o incluso algunas bajas y sin embargo se operan igual. El ISM es una de esas noticias. A veces la van a encontrar como de impacto medio y sin embargo es una noticia que se opera. Claro, no es una noticia que esperemos 50 pips, pero sí que podemos esperar tranquilamente unos 30, 40 pips. Y por supuesto, todos los pips son importantes, aunque sean 15, pero en este caso es una noticia que puede dar
entre 20 y 35 pips tranquilamente. La desviación estándar para el ISM manufacturero de Estados Unidos es muy variable. Es muy variable. Yo estuve viendo en todos nuestros archivos y tenemos solamente en este año desde 5 puntos hasta lo menos que buscamos, que fue 1,5 puntos. ¿Por qué es tan variable? Insisto, dependiendo de los datos de los meses anteriores, dependiendo del CPI, dependiendo de las manufacturas, dependiendo de cómo está la tasa de interés, de lo que dice Bernanke, el presidente de la Fed, o el gobernador de la Fed, ¿no? Entonces, está muy complicado el ISM para establecer una desviación única y más cercana como el PMI, que es entre 2 y 3 puntos, que es muy cercana. Si yo tengo que decir hoy por hoy cómo operar el ISM, yo le pondría más o menos entre 3 puntos y 3,5 puntos. Ahora, lo que estamos viendo, por suerte, también, es que las noticias en Forex están volviendo cada vez más a ser fiables. Hace un año, más o menos, al día de hoy, las noticias estaban siendo muy poco fiables y únicamente movían las noticias por excelencia históricas. Las nóminas no agrícolas, el empleos canadienses, australianos, alguna, no tanto las canadienses como actualmente siguen sin mover. Hoy por hoy, un año después, estamos viendo que todas las demás noticias, los PMI, los ISM, los CPI, el eBay, todos los indicadores medianos están volviendo a ser lo que fueron, están volviendo a ser noticias que mueven el mercado y las noticias por excelencia se han estabilizado. No siguen tirando 150 pips. Hoy por hoy es muy raro ver noticias que tienen 100 pips. Creo que la última fue los intereses de Australia de este mes, porque fue sorpresa, entonces movimos. El mercado movió 80 pips en impacto y después terminamos por los 120, 140 pips. Pero es raro hoy por hoy ver esos impactos. Y lentamente, una situación que nos gusta más es que todas las demás noticias están volviendo a moverse. Entonces prefiero muchas noticias en el mes que me tiren 30 pips y no una sola que me tire 100. Eso es absolutamente lógico. Bueno, seguimos. Después del ISM manufacturero, insisto, no se preocupen que después voy a contestar las preguntas. Después del ISM manufacturero, la próxima noticia de noviembre en ser operable fueron los intereses, y justamente a esa nos remitimos recién, de esa hablé recién, los intereses, la decisión de tipos de interés de Australia. Los intereses son unos de los fundamentos más importantes siempre, los intereses. Haya o no haya crisis, los intereses son uno de los fundamentos que si hay sorpresa, tenemos que ver por lo menos 60 pips en impacto. Esto fue lo que pasó desde que empezamos a operar nuevamente los intereses australianos, que ya van 3 operaciones, los intereses australianos, que fue, hoy por hoy es el único interés que se pudo operar. Bueno, en Nueva Zelanda también lo pudimos operar, pero fue un caso muy especial. Los intereses de Australia o de cualquiera siempre se manejan con 0,25. 0,25 de sorpresa ya es suficiente como para mover 60 pips o más. Ahora, es importante entender que mes a mes nosotros vamos cambiando esta desviación, porque lo que decía recién, en Nueva Zelanda, hace muy poquitito, hace 2 meses, se esperaba, y esto se hace de acuerdo al consenso que tiene Bloomberg en sus encuestados, ¿no? De los 25, eran 25 o 27 expertos que tenía Bloomberg y a los que había consultado Bloomberg, la mitad, un poco más de la mitad en realidad, consideraban que Nueva Zelanda iba a aumentar la tasa de interés. Y el resto decían que no, que la iba a mantener en los niveles en los que estaba. Eso fue fantástico porque nos dio la posibilidad de operarla con 0 desviación, o sea, trade seguro.
¿Por qué? Y esto es también muy importante saberlo. No es simplemente tener una desviación, sino analizar lo que está pasando en el mercado, analizar lo que está pasando en, en el mercado antes de operar una noticia específica. Al tener este tipo de consenso tan partido, tan mixto, eh, como por 3 o 4 expertos ganaba o se impuso la teoría de que se iba a aumentar la tasa de interés, en los calendarios figuraba como que se iba a aumentar la tasa de interés. Pero sabiendo que la mitad esperaba lo mismo, se podía operar tranquilamente cualquier desviación. O sea, si la dejaban a 4,50 como estaba, bueno, no me acuerdo exactamente en cuánto estaba, o 3,50, 3,75, no me acuerdo ahora. Pero por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que estaba en 3 puntos. Si la tasa subía a 3,25, iba a ser compra. ¿Por qué iba a ser compra? Porque la mitad de los expertos estaba considerando que no iba a ser, que no iban a hacer movimiento en la tasa de interés. O sea que seguramente iba a haber compra. Claro, no íbamos a ver 60-80 pips, pero sí íbamos a ver 30-40. Y si la dejaban como estaba, seguramente el 99% no le iban a bajar, pero si la dejaban como estaba, en los calendarios figuraba como que le iban a subir 0,25. Entonces, iba a ser una venta prácticamente segura también de 40-50 pips. Entonces, hay momentos en que incluso con una desviación estándar de 0,25 se puede pasar a una desviación de 0,0, sobre todo en los intereses. La próxima de las... Bueno, en este caso, aquí sí, y es importante. El ISM manufacturero, me olvidé de decirlo, operamos en US Yen, dólar contra el yen. Una de los pares opcionales para operar el ISM manufacturero de Estados Unidos también es el euro yen, porque la balanza comercial de Estados Unidos y la de Japón están muy, muy vinculadas. Y entonces esta noticia y varias de las que tienen que ver con la producción industrial o con la balanza comercial de Estados Unidos pueden operarse en un par derivado del yen también. Por ejemplo, el euro yen, porque también va a ser fuerza suficiente en el yen como para moverlo. Hoy por hoy, últimamente no lo estamos utilizando mucho el euro yen por lo que está pasando en Europa. Que si el rescate de España, que si el rescate de Grecia, que si el rescate de Portugal, que si el rescate de Irlanda, que cualquier país del euro eh, estornuda y, como decían, ¿no? O sea, cualquier país del euro estornuda y se refiere a toda la Unión Europea. Entonces, el euro está muy susceptible a cualquier cambio, muy volátil a cualquier noticia, entonces lo estamos dejando un poco más de lado y estamos pasándonos más al US yen, al dólar contra el yen, que si bien a veces hace menos impacto, suele mantener mejor la tendencia, por lo que acabábamos de decir. Los intereses se operan siempre en la moneda del país que son. Los intereses de Australia se operan en el Aussie, en el dólar australiano, contra el dólar. Si son de Inglaterra, los intereses se los operamos en pound dólar. Si son los intereses europeos, utilizamos en el euro, euro dólar. Y si son los intereses de Nueva Zelanda, en el kiwi o en el New Zealand dólar. Y si son los intereses de Inglaterra, los operamos, perdón, de Estados Unidos, lo operamos en US yen. Esos son los intereses que operamos. No operamos los intereses de Japón, históricamente bajos, y no operamos otro tipo de intereses. Y esto es importante destacarlo. Hay muchas noticias que para un país son muy importantes, pero no así para otro. No solo tenemos que saber que una noticia es importante, sino que no siempre lo es. Los intereses son importantes en las... Bueno, me faltó los intereses canadienses, ¿no? Que operamos en dólar contra dólar canadiense. Los intereses son importantes en las principales economías internacionales, mundiales. Pero sin embargo, eh, los PMI no son todos importantes, porque los PMI europeos no son operables, hoy por hoy. El PMI manufacturero de Inglaterra sí es operable por sí mismo, pero el PMI de Alemania no es operable, pese a que hay algunas noticias, como el índice SUB o como el IFO, que de hecho viene mañana, que sí pueden ser operables, pese a ser solamente
eh, índices alemanes. Recordamos que, bueno, como antes el marco alemán era una de las bases del euro, lo sigue siendo, la economía alemana sigue siendo uno de los motores del euro. Entonces, Alemania es uno de los grandes termómetros de la divisa común. Entonces, si hay que operar alguna noticia, sobre todo se van a operar las que vengan de Alemania. Pero aún así, no todas las que son importantes en Inglaterra y en Estados Unidos o en otros países importantes se operan en el euro. Luego de los intereses pasamos al PMI de servicios. Antes hablábamos del PMI de manufacturas. También tenemos el PMI de servicios. El PMI de servicios también es, es importante porque mide la actividad de los gestores de compra en el sector servicios. Los gerentes de compra de una empresa son los que tienen un acercamiento directo y muy real al funcionamiento de su propia empresa. Y si todas las empresas van en una misma línea, podemos hacernos una idea bastante aproximada y bastante directa de lo que está haciendo la economía de un país y cómo se está moviendo. Entonces, el PMI de servicios de Inglaterra también es operable. La desviación estándar para este fundamento es de entre 1 y 2 puntos y lo utilizamos en el pound dólar. Voy a ir un poquitito más rápido para completar las noticias de esta semana porque no sé en qué se me va tanto tiempo, pero ya ha pasado media hora. El límite de stop también es de 20 pips y la ganancia de esta noticia es más o menos unos entre 30 y 40 pips. Luego de esa llega el ADP de los Estados Unidos. ADP es una empresa privada que gestiona, eso es algo que es bastante normal en Estados Unidos y no tanto en los distintos países que ahora se está importando, que son las nóminas de las pequeñas y medianas empresas, se tercializan en una empresa privada que se llama ADP. Es una empresa nacional de empleo privada que gestiona este tipo de nóminas a nivel contable. Entonces tiene una idea muy aproximada de lo que es el empleo en los Estados Unidos. Si bien ADP, insisto, ya está metiéndose con bastante fuerza en Europa, sigue siendo únicamente el dato de Estados Unidos el operable y se da siempre los miércoles anteriores al viernes en que se conocen las nóminas no agrícolas. A veces puede ser que incluso sea el último miércoles del mes anterior. Para el ADP de los Estados Unidos lo operamos con unos 40 o 50 K de diferencia, 40 o 50 mil puestos de trabajo son suficientes como para operar este ADP que antes tiraba unos 50 o 60 pips, ahora estamos viéndolo con 30 o 40 pips de ganancia, más o menos del límite de ganancia. Y el stop de esta también sigue siendo de unos 20 pips, lo utilizamos en un 90% de los casos hoy por hoy en US Yen, pero este también es uno de los que se movía bien en Euro Yen. Luego de ese, el ISM no manufacturero de Inglaterra, siguiendo con las noticias que teníamos de este mes, de noviembre, y el ISM no manufacturero es también lo mismo, los gerentes de compras, pero de las empresas que no son de fabricación. Entonces, del mes anterior a este, lo operamos con una diferencia de 2 puntos entre ¿qué desviación se usa para para cuál? ¿Para el ADP? O bueno, esperen, ya les respondo todas las preguntas que si no, no voy a llegar. En serio, ahora no se preocupen que ahora las voy a leer a todas. Para el ADP utilizamos 40-50K de desviación, 40.000 más o menos puestos de trabajo, entre 40 y 50.000 puestos de trabajo. Luego, tenemos los empleos de Nueva Zelanda, después del ISM que se operan con 2 puntos de diferencia, tienen los empleos de Nueva Zelanda. La tasa de desempleo de Nueva Zelanda es interesante también porque es una noticia complicada en el sentido de que cuando sale esta noticia los bancos más importantes, sobre todo de Estados Unidos, están cerrados.
Entonces, esta noticia siempre suelen mover bastante bien porque hay mucha más fuerza eh, específica en esa noticia que en el mercado de Forex en general. Entonces, con 0.4 de desviación estándar podríamos decir que se opera esta tasa de desempleo de Nueva Zelanda. Y se opera, por supuesto, en el New Zealand Dollar. Luego llegan las ventas minoristas. Este es otro de los fundamentos interesantes que pueden mover también unos 40 pips fácilmente, 40-50 pips. Son las ventas al detalle o las ventas minoristas. Las que se trabajan, las ventas minoristas, en este caso tenemos las australianas, tuvimos esta primera semana de este mes, pero se operan las de Australia, las de Nueva Zelanda, las de Estados Unidos, las de Canadá y las de Inglaterra. Estas son las principales ventas minoristas que se operan y la mayoría generalmente rondan entre esta desviación que es el 0.5 de lo que se espera del consenso. Se puede operar con menos, con 0.4 y hemos visto también operarlas, por ejemplo, bueno, hoy mismo salieron unas ventas minoristas de Canadá, pero las noticias canadienses están viendo muy complicadas y hoy nosotros recomendábamos operar las noticias canadienses con entre 0.8 y 1.0 de desviación, o sea, bastante más de lo que se podía llegar a operar normalmente. Avanzamos un poco más y vamos al índice eBay de Canadá. Este índice no está funcionando muy bien últimamente, pese a que también movía bien, pero estamos hablando de unos 20-25 pips y la desviación estándar es de entre 3.5 y 5.0 de desviación. El par que utilizamos es el USCAD, dólar contra dólar canadiense, 20 pips de stop para esta noticia y como decíamos unos 25-30 pips de ganancia en el índice eBay. El índice eBay, para que más o menos sepan, ustedes después lo pueden leer, pero el índice eBay es el mismo índice que comentábamos recién en Inglaterra, índice de compra de los gerentes de compra, pero en Canadá. O sea, esto es así, se llama eBay, pero es más o menos ese. Luego tenemos los empleos de Canadá, una de las noticias por excelencia, y las nóminas no agrícolas. Las dos vienen generalmente el primer viernes de cada mes. Los empleos canadienses se manejan. Ahora vamos con ejemplos en los gráficos. Un segundito, ¿no? Los empleos canadienses se manejan más o menos con entre 15 y 30K de desviación, 15 y 30 mil puestos de trabajo de desviación. Y si bien viene la tasa de desempleo a la vez, lo único que operamos son los empleos, ¿no?, canadienses, no la tasa de desempleo. Y por último, las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, que si bien hace un año tiraban, como dijimos, 100, 150, 180 pips tranquilamente, ahora estamos viendo que está moviendo entre 30 y 50 pips, 60 pips, solo que antes lo operábamos con 100K de desviación, con 100.000 puestos de trabajo y ahora lo estamos trabajando con entre 40 y 70K, entre 40 y 70.000 puestos de trabajo, muchísimos menos de lo que se buscaba antes. Los empleos canadienses lo operamos en USCAD, dólar contra dólar canadiense. Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos lo operamos en USGEN y buscamos más o menos en los dos unos 40 pips para sacar media posición, dejar stop en cero y seguir buscando más posiciones. Esto es básicamente lo que hacemos. Ahora les voy a poner unos ejemplos de noticias. Por ejemplo, vamos aquí a poner, a ver si lo podemos ver, a ver si les aparece. Sí, ahí les aparece. Este es un ejemplo de noticia. Esto que están viendo aquí es una noticia de Inglaterra. Es uno de los PMI que salió de Inglaterra. Yo lo pongo sin audio porque no tiene sentido ahora, porque esto, bueno, es una de las... Nosotros veníamos hablando en vivo ahí, pero quiero que vean cómo se mueve una noticia y por qué es tan importante contar con las herramientas necesarias. Nosotros estamos esperando en este momento la noticia, la estamos viendo en este caso es el gráfico de un minuto, la vemos
en gráficos muy cercanos por el movimiento tan rápido que hacen. Por ejemplo, estamos viendo, en este momento la noticia todavía no ha salido, aunque se vea este movimiento, y se van a dar cuenta cuando salga. Bueno, este es el momento de la noticia. Todavía la noticia no salió, está por salir ahora, ¿no? Entonces, seguimos con la noticia. En este caso, hay que tener unos software especiales para interpretar el resultado de la noticia en el acto y entrar en compra o en venta de manera automática, porque manualmente no lo podemos hacer. Fíjense ustedes el movimiento tan rápido que va a tener ahora cuando salga. Esto es el pound dólar. Esto es pound contra dólar. Estos son ejemplos viejos que tenemos, no es la del último mes. Vean esos impactos, ese impacto que acaba de hacer en venta. Esto no va lamentablemente de la velocidad real, pero bueno, más o menos es la idea. Esos son los impactos que se ven en las noticias. Nosotros cuando vemos ya esos impactos cerramos media posición, hacemos un movimiento de ficha para no dejar tanta posición abierta, pero es importante que vean, estaba más o menos en los 65.00, llegó a 64.65 más o menos, ya estamos hablando en este caso de unos 40 pips que tiraron en Spike. Insisto, no es de los mayores, tampoco es de los menores, hay movimientos menores, pero es importante que entiendan que se necesita operar con software. Esperen que le voy a poner otros videos. Le voy a poner un video de una noticia que hizo menos movimiento. Para que vean que también, evidentemente, no todas las noticias son noticias que tiran 40, 60 pips. Tranquilo, Chipper, que todavía no la puse. Ahí va. Ahí pongo la noticia. Bueno, esta es otra noticia que salió. Esto es el US Yen también de hace un tiempo, porque es en 134. Fíjense que hace ya. Y fíjense, esta es otra noticia. Va a salir ahora. Ahí salió compra. Fíjense más o menos donde he puesto el puntero. Bueno, ahora no, pues se movió ahí. Pero más o menos en estos niveles se ha entrado al mercado y dio unos 18 pips más o menos. 18 o 20 pips. En este momento, aquí, en lo alto, más alto, es cuando cerramos media posición y dejamos, si sigue tirando, cerramos un cuarto más, a lo mejor en 30 o 40 pips, y luego volvemos a recoger ganancias más adelante y le ponemos un trailing stop quizás de unos 30 o 40 pips. Nosotros las noticias siempre las vemos en gráfico de un minuto. Hay gente que prefiere verlas en 5. A mí me gusta verlas en un minuto, la noticia. Me gusta ver exactamente el movimiento que está teniendo el tick. Lamentablemente es demasiado rápido, pero el minuto me da perfecto para esta noticia. Fíjense que esta noticia salió, intentó hacer un retroceso, sigue más o menos tirando, está en los niveles en los que nosotros habíamos dicho. Fíjense, bueno, tenía 20 pips ahí la noticia. Si lo ven, está aquí en la parte de abajo, decía 20 pips, y ese es el momento en el que cerramos más o menos media posición. Después, saco la imagen, no se asusten que la saqué yo. Tenemos también noticias, claro, que tiran muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, claro, bueno, me perdonarán, en este caso, son videos que nosotros hicimos para subir eh, a, a YouTube, así que tienen la publicidad escrita, perdón por el, ¿cómo se diría? Por el chivo, pero quiero mostrarles esta noticia. Es interesante que vean cómo puede una noticia mover, pero la idea es esa, cómo esta noticia o cómo varias noticias
pueden mover mucho el mercado. Bueno, ahí sí se está viendo. Lo voy a poner, así que lo voy a proyectar, a ver si la puedo proyectar. Fíjense que esta noticia es una de esas noticias, miren cómo tira. Insisto, perdón por esto, pero es una cosa. Fíjense cómo tira esa noticia, estaba en 89.30 y en segundos simplemente ya está en 89.80. O sea, estamos hablando de 50 pips en segundos ha creado esta noticia. Entonces, ya voy a explicar eso, espera un segundito, mano. Entonces, la idea es, tengamos muy en cuenta la, entre comillas, peligrosidad que puede tener una noticia, y lo digo muy entre comillas, porque en realidad ya la quité ahora, así que no se preocupen que fui yo el que la quité. Una noticia nos puede dar absolutamente una gran cantidad de dividendos, una buena cantidad de pips, pero tenemos que saber cómo operarla. Este primer seminario ya se me está terminando, es increíble lo rápido que se me va el tiempo, así que voy a intentar responder a las preguntas que me estuvieron haciendo en estos últimos minutos. Así que voy a volver. Mientras vuelvo, les comento, nosotros somos ¿cómo es? Un servicio de noticias. Operamos las noticias más importantes de Forex. Todas estas que le estamos diciendo las hacemos en un chat en vivo que hacemos a través de Internet. Este chat que hacemos a través de Internet, lo que logramos o lo que queremos hacer es no solamente operar las noticias, sino enseñarles a todos a operarlas. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora lo hacemos allí en vivo, en otro chat que tenemos, que es parecido a este, solo que bueno, la imagen es en tiempo real, es otro tipo de imagen, porque la necesitamos para hacer lo que hacemos, que es operar noticias. Y allí les explicamos bien cómo operamos, el tipo de software que hay que utilizar para sacarle el mayor provecho posible a la sesión, porque a cada noticia, porque manualmente es muy difícil, después de los impactos que se ven en noticia, operarla y salir con ganancias, muy difícil, así que les recomendamos que tengan cuidado. Nuestra página web, se la voy a poner acá, el Omnovia es el chat que nosotros utilizamos, Omnovia. Miren, yo lo voy a poner aquí, la página que nosotros tenemos, mientras ya estoy buscando aquí las preguntas para que todos ustedes puedan sacarse, digamos, de qué es lo que... Esperen, lo voy a poner más acá. ¿Sí? Ahí está. Bueno, a ver, preguntas. Veo alguna pregunta por aquí. Está complicado esto porque hicieron muchas. Los lotes, no te puedo decir qué cantidad de lotes utilizamos nosotros. Usamos muchos, pero el porcentaje que nosotros utilizamos, teniendo en cuenta que solo dejamos 20 pips de stop, son muchos lotes. Aparte porque tenemos una confianza muy, muy buena en las desviaciones y en las noticias, que nos la da la experiencia. Estamos muy confiados en lo que sale en las noticias, entonces la verdad que utilizamos bastantes lotes. La noticia, Olivia, en la pregunta que habías hecho, la noticia la esperamos cerrar media posición, a lo mejor la cerramos en 5 segundos, a lo mejor en 10 segundos, y a lo mejor nos queda media abierta o una abierta para toda la semana, o a lo mejor para 2 días, o a lo mejor para una hora. Lo normal es que una noticia tienda a hacer un movimiento importante, pero que en una hora y media vuelva a los niveles de pre-release o que se mantenga más o menos en la misma tónica que venía, en la misma tendencia en la que venía. Entonces, puede ser que una noticia dure 5 segundos y saquemos la ganancia, o que nos dure más o menos una hora. Pero no operamos mucho. Y aparte, cuando dejamos posiciones abiertas, generalmente dejamos con niveles y ya nos desentendemos de la posición, no podemos estar mirándola. Va variando el día que salen las noticias, no es exactamente la misma. Por ejemplo, las nóminas agrícolas salen el primer viernes de cada mes, y eso es, generalmente es así, salen el primer miércoles, el segundo martes, no es un día específico de cada mes,
no es una fecha específica, sino que es un día determinado. Todos los calendarios igual están puestos, así que no se preocupen por eso, que las noticias siempre van a tener el calendario actualizado. Chipper FX100 es un excelente broker. Es muy difícil hablar de brokers, muy difícil. Es mucho más fácil decir con qué broker no hay que trabajar, más que con los que hay que trabajar. Pero lamentablemente FX100, pese a que es uno de los mejores brokers, es muy complicado de utilizar para noticias justamente por eso, porque abre mucho el spread. Es uno de los brokers con spread móvil que más abre el spread. Entonces es muy complicado utilizar FX100. Si querés utilizar noticias, podés dejarte FX100 para el resto de posiciones y abrirte otro broker, algún otro ICM que tenga spread variable pero menos, o un market maker. Yo no opero noticias con FX100. La operación se abre, no la dejo ni programada ni manualmente. Me la abre un software, un autoclick especial. Uy, ¿qué pasa acá? Un autoclick que, que tenemos para las noticias. No se puede abrir manual porque es muy riesgoso, es muy probable perder si queremos hacerlo manualmente. Y dejarla programada en algunos casos se puede, sobre todo cuando son intereses, cuando sabemos que vamos a operar sí o sí, o cuando son algunas noticias que pensamos que puede llegar a mover unos 50, 60 pips, entonces sí podemos dejar programadas OCO, órdenes de entrada y OCO, que son una orden cancela la otra, ¿no? En compra o en venta. O incluso la vieja y típica estrategia del straddle, de entrar a la vez antes de la noticia, unos segundos antes, y poner stop. En lugar de ponerle ganancia, le ponemos stop. Esa también es una de las opciones, pero manualmente no se puede entrar. A ver, ¿qué más? Diciembre es un buen mes para fundamental. Todos los meses pueden ser muy buenos para fundamentales. Hay algunos meses que pueden ser mejores que otros. Diciembre a veces hay más fechas feriadas, festivas, entonces por ahí es más complicado. Diciembre, pero por ejemplo, habitualmente agosto no es que sea buenos meses para operar por las vacaciones que hay generalmente, sobre todo más en Europa, y sin embargo este agosto pasado fue buenísimo. Entonces no hay que pensar en eso. Em, ¿Qué otra noticia tenemos por ahí? Digo, no noticia, perdón, pregunta. GFT London, bueno, eso depende, insisto, de cada uno. Uy, las correlaciones. Las correlaciones son todo un mundo, FX Trader. Otro día vamos a explicar lo que es las correlaciones, porque realmente las correlaciones son todo un mundo y son largo de explicar. A ver qué más noticias hay. Si la noticia es igual al forecast, ¿no la operas? No. Nosotros lo que operamos es sorpresa con respecto al forecast, justamente. Si el forecast es lo mismo que en la noticia, no se opera. Evidentemente no se opera. Si, si hay alguna pregunta que todavía no he, bueno, de hecho hay varias que aquí no he podido responder. Bueno, a través de nuestra página web www.forexrevolucion.com pueden ir sacándose también unas dudas, se envían mails o van probando si quieren operar con nosotros. Si no, mañana aquí en FX Street tienen una nueva oportunidad de ir haciendo preguntas. Tenemos otro seminario, así que se ponen allí, vuelvan mañana y seguimos operando, seguimos trabajando con las noticias para operar. Nosotros software utilizamos uno que se llama ForexMoose y ahora estamos utilizando otro que se llama redgreenforex.com. Gracias a todos, volvemos mañana y lo siento por las preguntas que no he respondido, intentaré hacerlo mañana. Gracias, saludos, chao.